conocer lo que sucede en Chicago, Estados Unidos, México y el mundo. Sin censura. Las noticias como son. Seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es un artículo del periódico La Opinión que me llamó mucho la atención, firma Jesús García. Los hispanos más deportados de la frontera de estos países. Los mexicanos han sido superados en operativos de la patrulla fronteriza, dicen los colegas de La Opinión. Los originarios de los países del llamado Triángulo Norte son los hispanos más detenidos y deportados, principalmente en la frontera con México, en 3 de los últimos 4 años, según un análisis realizado por el Pew Research Center. Aquellos indocumentados provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras superaron a los mexicanos en cuanto al número de detenciones, según datos analizados por el Pew de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas, ICE. Las estadísticas del gobierno también muestran un aumento reciente en migrantes de las 3 naciones detenidas en la frontera en el año fiscal 2014, 2016 y 2017, indica el estudio. La Agencia de Aplicación de la Ley dice que el año fiscal 2014 fue la primera vez que las aprehensiones de los centroamericanos superaron en número a las de México. Esto coincide con el aumento de arribo de indocumentados provenientes de esos países. Fíjese que el 60% de todos los hondureños que viven en los Estados Unidos son indocumentados. En la misma situación se encuentran el 56% de los guatemaltecos y el 51% de los salvadoreños, mientras que el 27% de inmigrantes de otras naciones de América Central están en esa condición. Al menos 8 de 10 inmigrantes de esa zona en todo el mundo viven en Estados Unidos. Durante el mismo periodo, la población inmigrante de México, el país de nacimiento más grande de los inmigrantes en Estados Unidos, disminuyó en un 6%, indicó la organización, con datos, le decía, del ICE y de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y le mencionaba que los activistas están poniendo el grito en el cielo por 2 reportes, el de los encadenados y este que le voy a mencionar. Informe interno del Departamento de Seguridad Nacional delata maltrato de detenidos por ICE. El departamento ha hecho revisiones aleatorias en los centros de detención de inmigrantes. Los inmigrantes detenidos en 4 instalaciones de ICE con frecuencia sufren maltrato, afrontan condiciones inseguras o son privados de sus derechos y protecciones, según denunció ayer un informe de la Oficina del Inspector General. El informe condenatorio de la Oficina del Inspector General, de unas 16 páginas, es producto de inspecciones aleatorias que llevó a cabo la entidad en 5 instalaciones para inmigrantes indocumentados tras recibir llamadas de los propios detenidos. ICE tiene un papel exigente y altamente visible al hacer cumplir las leyes de inmigración. Igual de importante es su papel para detener y alojar a los inmigrantes indocumentados que arresta. El trato de los detenidos en instalaciones de ICE debe ser humano, ceñirse a todas las regulaciones y estar libre de reproches, dijo el inspector general interino Jan Kelly. Eso por un lado. Y por otro, le decía que encadenaron, así como suena tan grotesco, encadenaron a un grupo de inmigrantes indocumentados que estaba siendo deportado, y todo porque falló el avión en el que estaban siendo regresados a sus países. Y le tengo los detalles porque está camarón, y nuestros invitados me dicen que no nos sorprenda este reporte porque también llevan encadenados a nuestros paisanos cuando los deportan a México. Yo creo que tal vez este caso es más nefasto porque estuvieron 46 horas encadenados. ICE encadena indocumentados durante 46 horas por falla en avión. Acusan activistas que las personas deportadas estaban en condiciones de esclavitud. Los agentes de ICE mantuvieron a 92 inmigrantes de Somalia encadenados en un avión durante 46 horas en condiciones de barco de esclavos durante un fallido intento de deportarlos de regreso a Somalia a principios de este mes, dicen detenidos y defensores. El avión que transportaba a los ciudadanos de Somalia, contratado por la División de Operaciones Aéreas de ICE, realizó una parada en Dakar, en Senegal, 10 horas después de despegar de Luisiana el 7 de diciembre. Sin embargo, el avión nunca llegó y ICE cambió el rumbo e hizo el vuelo de 4,600 millas de regreso a los Estados Unidos el 9 de diciembre por fallas, publicó Newsweek. Uno de los hombres en el avión y un abogado de otros 2 dijo que la migra privó a los somalíes de comida y agua adecuadas y acceso a un baño de trabajo durante su detención de 2 días a bordo, obligándolos a orinar en botellas vacías de agua o cuando se quedaron sin botellas
orinándose en sí mismos. Y como yo he sido muy combativo en este tema, debo de preguntar, ¿estarán enterados los representantes del gobierno de México sobre las condiciones de los mexicanos que van a ser deportados? Bueno, ¿estarán enterados los cónsules y embajadores de las condiciones en las que están detenidos por semanas, muchas veces por meses? Dejémonos de chingaderas. Perdón, María Dolores. Pero nuestros invitados el día de hoy, nuestro amigo Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights y activista proinmigrante, y su hermana María Dolores Unzueta, secretaria general y representante legal en Ameyal AC, en México, viendo el caso de los deportados. Yo aquí he dicho, Martín, María Dolores, si los inmigrantes en Estados Unidos de alguna manera somos política y representativamente hablando un cero a la izquierda para el gobierno de México, los deportados en México son peor que eso. Sí. Podemos entrar al tema porque creo que esto debe de importarnos a ambos lados de la frontera. Claro. ¿Cómo está la situación, María Dolores? Mira, nosotras somos una asociación civil sin fines de lucro y estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México recibiéndolos el día martes y el día jueves. En realidad llegan 3 aviones, martes, miércoles y jueves, con 135 personas cada avión. 135 deportados. Deportados, mexicanos, todos mexicanos de Estados Unidos. A veces llegan del Paso, Texas, a veces llegan de California, de donde los manden desde la prisión. Entonces, estas personas, cuando llegan, les hemos preguntado, ¿ustedes venían encadenados? ¿Ustedes venían esposados? Y nos han confirmado que así es. Los esposan de las manos y los amarran al asiento. Así se los entregan a la migración mexicana, al Instituto Nacional de Migración, y emprenden el vuelo a través del territorio mexicano, y media hora antes de llegar al aeropuerto de la Ciudad de México es que los sueltan. Pero todo el camino estuvieron esposados y amarrados al asiento. Yo no sé cómo funcionan estas leyes internacionales, pero media hora antes de llegar a la Ciudad de México, por mucho tiempo ya volaron en territorio mexicano. Por supuesto. Y mexicanos en territorio mexicano estarían siendo criminalizados por un gobierno extranjero. Así es. El punto es que ellos ya pagaron porque vienen de la cárcel. Todas estas personas que llegan a la Ciudad de México vienen de la cárcel. Pagaron ya 2 o 3 meses y a veces años de que estuvieron en la cárcel americana. Y que quede claro, Martín, que quede claro, María Dolores, que no todos los deportados son criminales. Por supuesto. No todos fueron convictos, no todos son violadores, asesinos. Hay personas que estuvieron directamente de su casa o de su centro de trabajo al centro de detención por el ser indocumentados y de ahí a México. Así o sea, y van mezclados todos con todos ahí, ¿no? Así es. En realidad aquí mucha gente está llegando solo por el hecho de haber manejado sin licencia o solo por el hecho de que no tenían papeles y llegan a la Ciudad de México en ese carácter de detenidos y como si hubieran cometido un crimen. Para nosotros en México un crimen, bueno, pues es que asesines a alguna persona, ¿no? Pero no que no tengas papeles. Y sigo diciendo yo que el cruzar como indocumentados a Estados Unidos no es un crimen, es una falta administrativa, Martín. Exacto. Así es. Andas muy calladito el día de hoy. Ay, es que no me hagas hablar porque me da coraje. Ya te destrocé el hígado tan temprano. Imagínate lo que sufro yo todos los días, Martín. Pero es que sí, tenemos que hablar de este tema que es delicado y que es urgente, pero poco abordado por los medios de comunicación en México, Martín. Pero no nada más los medios de comunicación en México, las autoridades. O sea, ¿hay una negligencia? Las autoridades no tienen vergüenza, ¿verdad?, en dejar que el gobierno americano les imponga sus reglas. No es posible que un gobierno se doblegue o se someta, ¿verdad?, ante el gobierno americano solamente porque son los americanos. Y bueno, pues se sometieron desde hace mucho tiempo y la mejor muestra de eso fue la invitación del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, a que visitara México. ¿Un candidato? Espérate. Sí. ¿Cuándo un candidato a la presidencia de Estados Unidos ha visitado México?
¿Y por qué, No, por ejemplo, los pinos. porque el otro candidato decidió no hacerlo, o candidata, ¿verdad? Entonces, bueno, para que veas que sí es posible y para que más te encabrones, México y Estados Unidos acuerdan lucha contra el narco, van contra grupos criminales transnacionales, pactan intercambio de información sobre capos. Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron ayer unidad en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles, un trabajo conjunto que ambos países se apresuraron a aclarar que no se verá afectado por ningún otro aspecto de la relación bilateral, incluyendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte o la tensión por la construcción del muro en la frontera, porque la seguridad es un interés compartido. Hasta ahí yo no he escuchado nada del tema humano. Mentirosos. Quisiera nada más comentar sobre esto. Cuando nosotros estamos en el aeropuerto, recibimos que se quedan en la Ciudad de México y en el Estado de México, recibimos aproximadamente 25 personas. Después todos los demás, el resto del avión, se va al interior de la República, ya sea a Oaxaca, a Guerrero o a Chiapas, porque les pagan a través de una agencia que es de la ONU, una organización internacional de la migración, les pagan su pasaje y llegan a sus estados. Pero los que se quedan ahí en la Ciudad de México, nosotros hemos entrevistado a varias personas. Uno de ellos nos decía: yo quiero hacer una denuncia por tortura psicológica, porque esto no se vale. Porque en realidad estamos detenidos 3 o 4 meses, los meses que les haya dado la corte o la autoridad americana. Y lo que sí estamos encontrando es que hay personas que ya tenían 25, 30 años aquí en las ciudades americanas y están llegando a la Ciudad de México. Ya no tienen familia, ya los abuelitos ya ni siquiera existen en la Ciudad de México. Ellos en muchas ocasiones no tienen a dónde llegar. La pregunta del millón. Llegan, como dije, con una mano adelante y otra atrás. Exacto. Peor muchas veces de cómo se vinieron de México a Estados Unidos, regresan de Estados Unidos a México. ¿Qué papel ha asumido el gobierno, ya sea local o nacional, federal en México, para atender esto que es dramático? Tan dramático como el vivir en Estados Unidos de Donald Trump, la persecución de esta administración, tan dramático el regreso de los deportados. Exacto. ¿Qué papel está jugando el gobierno? ¿O se ha hecho ¿cómo? ¿El dormidito? Sí, el que no sabe. En realidad, la Ciudad de México tiene una legislación importante. Otra cosa es que se opere. En realidad no se está operando, pero sí hay ya la declaración. O sea, en papel nada más, en discurso. De la Ciudad de México como santuario, como ciudad santuario. Pero aún las personas que no tienen familia en la Ciudad de México o que no tienen un amigo con quien llegar, se quedan en los albergues para personas que son de la calle, que son personas indigentes. Sin techo. Así es. Entonces ahí pues les pasa de todo. En realidad no es un albergue digno para las personas que van de vivir aquí en Estados Unidos hacia la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hacemos, María Dolores? Porque la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque, te voy a decir. Perdón, antes del ¿qué hacemos? Porque yo siempre he pensado, y Martín me dice en broma que andas muy subversivo, que el pueblo va a salvar al pueblo. Sí. Te pregunté, me dijiste del gobierno local. ¿Y el gobierno federal? ¿Está ausente? Ese está peor todavía. Lo único que hacen es como tener esta parte donde están vinculándose con estas organizaciones internacionales, pero lo que nosotras vemos es que el respeto a los derechos humanos de las personas, que son como básicos, cuando tú llegas a tu país, regresas a tu país, deberías de tener derecho a la identidad, deberías de tener derecho a la alimentación y a la seguridad, derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, ¿no? Como básicos para que tú puedas reintegrarte a una sociedad que después de 25 años ya no vivías ahí. Bueno, todo esto está en el papel, ¿no? Ya hubo incluso un decreto presidencial en abril, se firmó el decreto presidencial y es el momento, estamos en diciembre, que todavía las instituciones están rechinando, todavía no aplican su atención o su capacitación al nuevo personal y entonces hay casos tan delicados como una persona que se cayó del muro, 3 metros, se cayó del muro y se fracturó la clavícula. Él llegó aproximadamente en abril de este año a la Ciudad de México y se encontró con que no había forma de que lo atendieran, al contrario, hasta lo estaban sancionando porque es una persona que no llevaba papeles.
¿Cómo demuestras que eres mexicano si no llevas papeles? Y entonces lo confundieron con salvadoreño y lo andaban deportando al Salvador, ¿no? No pasó porque porque peleó, ¿no? Porque estuvo muy fuerte la defensa del mismo y lo dejaron en la ciudad. Se quedó en la Ciudad de México. Después viene lo del temblor en septiembre. Todo ese tiempo él estuvo buscando dónde quedarse porque no había como albergues y con la fractura de la clavícula, ¿no? No lo querían atender. Él llevaba su documento de deportado. En varios hospitales, sobre todo un hospital de la Ciudad de México, Balbuena, no lo quiso atender, aunque llevaba su carta de deportación. Después él mismo buscó otro hospital y fue donde lo operaron y nuestra asociación le pudo poner la parte del material quirúrgico que necesitaba, que eran las láminas y los tornillos para que le hicieran la operación. Él tiene apenas 1 semana y media de operado. ¿Desde qué? Desde abril. Desde abril, exacto. Ya tenía una afectación fuerte en los tendones porque obvio tenía ahí la fractura. Estaba tomando medicamentos fuertísimos para el dolor, ¿no? Y eso pues lo mantenía también como muy fuera de lo que él podía hacer y ahorita está en recuperación. Martín, mira, esto es lo que hace y yo respeto mucho a la familia Unzueta porque a ambos lados de la frontera ponen el grano de arena, el ladrillote para el ciudadano de a pie. En el caso de María Dolores en México, atendiendo a los deportados, Martín, tú que eres miembro activo del movimiento proinmigrante, ¿Qué sentimientos te genera esto que te viene a contar tu hermana? O sea, hemos batallado, y digo hemos porque desde el punto de vista de medio de comunicación aquí estoy aportando, pero al final ustedes son los que hacen el trabajo en el campo, abajo, en las manifestaciones, en la organización. Si yo estoy encabronado, ¿cómo te hace sentir el hecho de lo que nos cuenta María Dolores? Pues mira, hay muchas cosas y de hecho a Dolores la inmiscuimos, ¿verdad? Le invité un día, hace varios años, la invité y le digo, oye, ¿por qué no nos ayudan a ustedes ahí con la cuestión de las deportaciones, ¿no? Porque están sucediendo muchas. En aquella época era cuando hablábamos de que existían 1,100 deportados al día. Entonces, pues queríamos saber dónde estaban, queríamos saber dónde llegaban, no sabíamos nada. Ellas tuvieron que llegar a pelearse con el gobierno mexicano para que les dijeran dónde estaban llegando, para que les dieran acceso a las instalaciones de dónde están llegando los inmigrantes indocumentados. Y una de las ideas que yo tenía y sigo manteniéndola, aunque todavía me falta trabajarla un poquito, no un poquito, un muchito, es que si hay personas que estuvieron trabajando durante años en los Estados Unidos y en alguna forma fueron deportados, digamos, fueron detenidos a la mitad de la semana, pues ya trabajaron la mitad de la semana, Vicente. Esa mitad de la semana les corresponde. Y entonces nosotros como organización sin fines de lucro, pero en cuestiones de acceso a derechos laborales, podemos hacer la petición para que esa persona les sean pagados. Si la persona que fue deportada, por ejemplo, trabajó años en Estados Unidos y tenía un sindicato, entonces esa persona, por ejemplo, tiene que tener fondos de ahorro, ¿verdad? O en las compañías. Si la compañía estaban, aunque no tuvieran sindicato, pero tenían un 401k, por ejemplo, entonces ese dinero les pertenece. Y hemos estado preguntando por muchos lados, ¿no? Incluso, por ejemplo, estuvimos hablando con algunos contadores de aquí públicos, ¿no? Y me decían, pues si trabajaron el año anterior, ¿verdad? Se pueden pedir el reingreso, la restitución de los impuestos que corresponda, ¿no? O sea, todavía, aunque estén allá, se pueden pedir aquí. Lo único que necesitan es una dirección en Estados Unidos. Y así, igualmente lo preguntamos en el departamento, el US Department of Labor, el departamento federal, ¿verdad? Y le dijimos, ¿qué necesitamos para poner una queja por falta de pago o una queja por esto? Dice, todo lo que necesitan es poner la queja, ¿verdad? Que la persona exista y una dirección en Estados Unidos. O sea, Martín, si es doloroso, molesto, indignante que el gobierno de nuestro país esté nada más haciéndose pendejo, más doloroso es leer algunas opiniones de la gente de a pie. Por ejemplo, Domingo González, que si qué quieren, que los reciban como reyes o que por qué o qué. A nosotros que vivimos aquí en México nos tratan de lo peor.
Yo diría que sí. Yo diría que deberían de tener algún tipo de estatus de recibimiento mucho mejor, ¿verdad? Porque son gente que han estado aportando al país. Dice, por si no sabe este compañero, ¿verdad? Son cientos de millones de dólares los que se envían cada año de Estados Unidos hacia las familias. Y cientos de millones de dólares que llegando allá a México, ¿verdad? Solamente el 1% de ese dinero se va a ir al sistema de ahorro. Todo lo demás, esta gente se lo gasta. Y si se lo gasta, le van a poner el IVA. Y si le van a poner el IVA, nosotros estamos manteniendo al gobierno mexicano también. ¿Qué hacemos? Aquí hay como varias cosas. Todavía quiero hacer otro asunto que me parece que es bien delicado. Yo pienso que estamos en espera de que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad operen lo que ya tienen, que son las leyes. O sea, opérenlo, porque esa es su obligación, operarlo y darle la garantía a las personas de sus derechos. Una ley no sirve de nada si queda en papel. Así o un discurso no sirve, se la llevo al viento porque se queda y las sin personas acciones. No pierden sus derechos humanos. O sea, en México y en Estados Unidos de ida y de regreso nunca pierdes tus derechos humanos. Los traes contigo porque son inherentes y no los pierdes. Además, otra cosa, María Dolores, a los mexicanos en México deberían de importarles los miles de deportados. Claro. Porque si esos miles de deportados no son... Es nuestra gente. Reinsertados, además. Exacto. Vamos a tener a una comunidad, a un grupo de personas desempleados, en la calle, sin vivienda. A todos nos conviene, a todos nos debería de mortificar y de ocupar que se resuelva esta situación por el bien de los deportados y por el bien de esas comunidades que van a recibir a estos miles de deportados, porque además no son 10, 100, 1000. Estamos hablando de cientos de miles. Bueno, no vamos muy lejos. Durante el sexenio, durante el mandato, el cuatrienio de Barack Obama, bueno, ya contando sus 2 mandatos, sus 8 años de presidente, ¿cuántas deportaciones hubo? Casi 3 millones. 2.700.000. La gran mayoría fueron mexicanos. El 70%. ¿Y dónde quedaron esos? En ese momento no era ni siquiera el tema, no era un tema tan manejado y tan comentado como lo es hoy, María Dolores. Fíjate que hay un problema que a mí me preocupa mucho, y ya lo hicimos saber con la autoridad del Instituto Nacional Electoral, que es la veda electoral. La veda electoral empieza el 31 de enero y se libera hasta después de las elecciones. En todo ese periodo no hay credenciales de elector para nadie, más que si vas a cambiar la que ya traías, más si ya te cambiaste de domicilio y entonces ya te dan una. Pero si vas como una persona que estuvo aquí 30 años y vas a sacar una credencial de elector nueva, no va a haber. Entonces nosotros le pedíamos a la autoridad que hiciera, aunque fuera un documento transitorio o un documento que dijera que eres mexicano, ¿no? Porque resulta que no tenemos la cédula de identidad que tiene todos los países de América Latina. En México no hay una cédula de identidad y el Instituto Electoral dice, este documento, esta credencial, te puede servir de identidad, pero en realidad no es mi facultad. Nada más para hacerlo un poquito más claro, si no tienes una credencial de lector en México, no puedes acceder a muchos servicios. Así es. Ese es el problema con la credencial de lector. Entonces, no nada más es un problema del gobierno mexicano y de sus estúpidas regulaciones, perdón por lo de regulaciones, ¿sí? Es un problema que es inherente a todos nosotros. Ahora, una recomendación bien importante, déjame decir, es que es una cédula de población, pero no es una cédula de identidad. O sea, nadie tiene esa tarea en el gobierno. No hay una cédula de identidad y nadie se toma como la tarea de generar esta cédula. Entonces el problema es, por ejemplo, con una compañera que estuvo aquí, hizo su carrera y llegó a México. Dijo, yo ya no quiero estar en Estados Unidos, me voy a México. Doble nacionalidad tenía ella. Llegó con su credencial que le dieron en el consulado, que decía en el exterior, y tenía un domicilio de aquí de Estados Unidos. No le sirvió como identidad, no le sirvió para cobrar un dinero en el banco, no le sirvió para nada.
Por supuesto, el acta de nacimiento también la sacó en el consulado y también decía en el exterior, tampoco le sirvió. Tuvo que llegar a México a volver a hacer toda su documentación. Y eso es una tontería. Claro. Es una tontería. Es lo que yo he dicho. Así es. Es lo que he dicho. Las campañas e incluso la documentación, si no va a ser recibida en México, ¿para qué fregado no sirve? Exacto. Ahí el problema es que ella tuvo que volver a hacer como toda su documentación para poder identificarse, porque ni siquiera podía identificarse. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que la gente saque pasaporte. Es el único documento que te puede valer aquí en México, aquí en Estados Unidos y en México. Y cómo me han criticado y me han puesto las cruces en los consulados, y sobre todo en el de Chicago. Les mando un saludo a los que nos están escuchando, porque sé que nos monitorean todos los días. Que decía yo, qué pinche robo eso de pedirle que saquen la matrícula, que saquen el pasaporte. El pasaporte es el documento más importante. Exacto, el único. O sea, ¿ya para qué compran la matrícula? Pero somos muy buen pinche negocio los mexicanos en el exterior, ¿verdad? Exacto, ese es el problema. Entonces, cuando nosotros decimos el derecho de la identidad, nos estamos refiriendo a esto, que tú puedas decir yo soy mexicano y aquí está mi documento, que lo avala, y que no te confundan con salvadoreños, que no te vayan a correr y te vayan a deportar al Salvador porque suponen que eres salvadoreño, ¿no? Que es lo que le pasaba a nuestros compañeros. Pero además tenemos otro problema más fuerte, con toda la gente de los Dreamers, con todos los jóvenes que van hacia México. Este decreto presidencial también incluye a la parte educativa, básicamente. Y entonces, en la educación, lo que le pasó a nuestra compañera es que la Universidad Nacional, la UNAM, le pidió apostillamiento de toda la carrera, O sea, no es posible. Ella estudió 4 años aquí en Estados Unidos y tenía que hacer apostillo de cada materia, documento por documento. Imposible. No lo hizo. Dijo, no, o sea, ¿de qué se trata? ¿No? El punto es que yo hablé con la gente de la NUYES y me dijo, es que después de abril ya no se les pide apostillamiento. Pero yo quiero preguntarle a toda la gente que ha hecho sus trámites en México si no les han pedido apostillamiento. Claro que les siguen pidiendo apostillamiento y tienen que pagarlo, porque si no funciona, no opera el trámite. ¿Por qué? Porque toda la gente que está haciendo frente a ventanilla los servicios está acostumbrada a que tengas que pedir el apostillamiento. Para las personas que nos están viendo, escuchando, que quede claro. Mire, se van a encabronar en el gobierno de México, porque imagínense cuántos millones de dólares entran por concepto de matrícula consular. Un chorro de dinero entra por concepto de matrícula consular. Usted, si quiere un documento, busque el pasaporte y nos dejamos de tonterías. Eso de la matrícula consular ya no la aceptan en muchas partes, ni siquiera aquí en Estados Unidos. A este servidor, un día presenté la matrícula consular solo como ejercicio periodístico en México y se burlaron de mí. Claro, no sirve. Así que, sí, yo le sugiero, si puedo sugerirle algo, que saque el pasaporte y que no se ande preocupando que la matrícula consular le han hecho mucho barullo, pero la realidad es que no hay nada como el pasaporte. Exacto, y con eso nosotros podemos garantizar el derecho a la identidad de las personas, porque no van a poder tener acceso a al seguro del desempleo, porque todas las personas que llegan a México llegan sin empleo, entonces necesitan tener su acceso al seguro del desempleo, que está dando la Ciudad de México, solo la Ciudad de México. En el resto del país son 2,600, 2,400 pesos al mes durante 6 meses. Eso es lo único que les dan. El gobierno federal solo les da 2 ayudas de 1,800, me parece, en solo 2 ocasiones, para que ellos puedan como vincularse o no morir de hambre, ¿no? Porque eso es lo que yo pienso. O sea, ¿qué haces con 1,800 pesos durante 2 o 3 meses? Pues solo no morirte de hambre y quién sabe, porque depende de dónde vayas, ¿no? Del lugar en donde estés. Otra cosa, antes de ir cerrando, María Dolores, y agradecerte. María Dolores Unzueta, secretaria general y representante legal en Ameyal, Asociación Civil, y Martín Unzueta, su hermano, ella del lado mexicano, Martín del lado estadounidense, activista proinmigrante, ambos luchando por esta comunidad olvidada por los gobiernos de aquí y de allá. Pero sobre todo el de allá tiene una gran responsabilidad, porque si nos ponemos técnicos,
Los que están siendo deportados son ciudadanos de México. Así es. Y México se tiene que hacer cargo de ellos. Lo he dicho, así como están las patadas, la inseguridad, también hay un gran riesgo para esta gente que no tiene familiares, que llegan pues lampareados después de tantos años en Estados Unidos. Incluso podría ser hasta un pecado capital regresar con una lanita. Si tu familia, después de que te deportaron, te manda una lanita, te conviertes en blanco de los malandrines. Sí, claro. Y también eso debe de ser atendido. No puede ser posible que los gobiernos no atiendan eso de la seguridad del deportado. Y además tenemos una necesidad muy fuerte. Cuando la gente llega a la Ciudad de México o al país, a cualquier estado, ellos deberían de tener un derecho a la vivienda. ¿Cómo quieres hacer la reunificación familiar cuando ellos no tienen trabajo, no tienen en dónde vivir, no tienen nada seguro en la Ciudad de México, ni siquiera tienen su identidad? Para tener la identidad se tardan a veces hasta más de 2 meses. 1 mes cuando menos con el INE, y ahora que no va a haber INE, van a ser 6 meses sin derecho a la identidad si no llevan pasaporte. Entonces es bien importante tener el pasaporte para que ellos puedan hacer lo que sea con su identidad. Y el tema de los Dreamers es importante. ¿Qué dijo? Perdóname, María Dolores, yo soy muy bocón. El hijo de su pinche madre, de Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. Ellos pierden, vénganse. ¡Ta madre! Pinches discursos. Critican a López Obrador por populista, y esos discursos que nacionalistas de casi Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? De vénganse, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, pero ahí hay un problema con los Dreamers. La gente está tardando casi más de 1 año en poder revalidar sus materias. Lo que estudiaron aquí se tardan muchísimo tiempo en la Ciudad de México para revalidar sus materias. Entonces ahí es donde debería de aplicarse efectivamente el decreto presidencial de que de manera inmediata les hicieran el reconocimiento de sus estudios y ellos pudieran seguir incorporándose a una entidad educativa dentro de la Ciudad de México. Ricardo, a ver si en tu videoteca, acuérdate de aquel discurso de Peña Nieto, ¿no? Creo que es un momento perfecto para rescatar aquel discurso que decía que desgarrándose las vestiduras desde Los Pinos, que casi yo también fui migrante y crucé por... Casi, ¿no? Pero bueno, a ver, es un tema muy fuerte. Sí. Porque además, en Estados Unidos hay muchos que dicen, pues si nosotros no estamos separando familias, así lo piensan los conservadores, los antiinmigrantes, la familia se puede ir de regreso con el que deportamos, negándole el acceso a todos los beneficios a esos niños ciudadanos de Estados Unidos. Primero. Pero imagínese en México, hay también personas, no creo exagerar, que piensan, pues déjense de pendejadas y chinguen su madre los gringos, los yanquis, y vénganse a ver. ¿Cómo va a irse la familia si la cabeza de familia no tiene trabajo? Muchas veces no tiene ni siquiera dominio del idioma. ¿Qué sé yo? No es un tema muy delicado. No tienen dónde vivir. Y así como ustedes en México puedan encontrarle pretextos y peros a analizar con nombre y apellido, desde un punto de vista humano, esta situación dramática, es una tragedia humana. Así creo que deberíamos de exigir que nuestros gobiernos, sobre todo el gobierno de México, se atienda de estos ciudadanos que han contribuido con sus remesas desde que se vinieron a Estados Unidos. Por lo menos, escuchen bien lo que voy a decir, y esto nunca lo había dicho, por lo menos no hemos sido una carga para nuestro país de nacimiento. Exacto. Nosotros nos la hemos partido solos, sin necesidad de seguro social, sin necesidad del seguro de desempleo, sin ser una carga para nuestros países. Pero aquí vamos de regreso, y por lo menos creo yo que deberíamos de ser recibidos con las oportunidades o los servicios o las herramientas para reinsertarnos correctamente en la economía, en nuestros pueblos, porque ¿sabe qué? Nos conviene a todos, nos lo merecemos todos. Y aquí nada más una cosa, me parece que es bien importante señalar que efectivamente hay mucho desempleo, porque eso nos dicen las personas, pero ¿cómo quieren darles vivienda a los deportados si ni siquiera los que vivimos en la Ciudad de México tenemos vivienda?
¿Cómo quieren que ellos tengan como todo el uso y la facultad de sus derechos y ni siquiera los que vivimos en la Ciudad de México podemos tener este acceso? ¿Ok? Yo creo que la gente tiene razón. Efectivamente, todos deberíamos estar empujando para recuperar nuestros derechos como ciudadanos, y los que llegan deportados, pues incluirse incluso en una lucha donde realmente generáramos cuando menos el respeto a estos 5 derechos básicos. Jodido el mexicano que tiene que irse de su tierra. Porque estamos peleando en Estados Unidos porque se nos respeten todos nuestros derechos políticos, representativos. Hemos estado pidiendo por años el voto desde el extranjero. Regresamos a México deportados y ahí vamos a exigir un reconocimiento de nuestros derechos. Estamos jodidos. ¿Jodido? No me acuerdo si fue Facundo Cabral, que en paz descanse, el que dijo que jodido el que se tiene que ir de su tierra, ¿no? A ver, dime, Dolores... Dime, por favor, aquello que dijo Peña Nieto, Ricardo, ¿te acuerdas de que el mexicano, que había más mexicanos que estaban regresando porque había empleo que los que estaban saliendo de México? Entonces tenemos que decir que miente, con todas sus letras, miente Enrique Peña Nieto. Esto fue de hace meses, seguramente ustedes se acuerdan, pero cuando dijo que crisis es la que ustedes ven, crisis son la que tienen en la mente. Bueno, en aquel discurso del 29 de marzo pasado, Enrique Peña Nieto dijo que eran menos los paisanos que estaban viniendo a Estados Unidos, que eran más los que estaban regresando, pero no deportados. No, yo creo que miente María Dolores, miente Martín. Yo me hago ideas en la cabeza, tengo unas ganas de mentarle la madre a este cabrón otra vez. En realidad lo que pero te voy a decir, ellos incrementaron el empleo, pero de este empleo donde no tienes derechos. Bueno, vamos a escuchar al presidente, vamos a ver y escuchar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, del 29 de marzo pasado, esta joyita de este hijo de la canción. Hay empleo. Esto explica el por qué hoy de los Estados Unidos muchos que se fueron para encontrar una oportunidad allá estén regresando. Son más los que migran de regreso a su tierra que los que eventualmente desde México están migrando hacia los Estados Unidos. A ver, entonces estamos mal nosotros de la cabeza, estamos golpeando al presidente, somos lengua larga. Sí. Hay empleo, dice, por eso se están regresando, mi querida María Dolores Martín. Mira, a mí me parece que el empleo que han generado es un empleo que no tiene los derechos normales que sabemos que todos tenemos cuando entramos a un trabajo, el derecho a la salud, lo que es toda nuestra seguridad social. Ya no hay empleos con ese tipo de perfil. En realidad, los empleos están teniendo una jornada no de 8 horas, de 12 y más horas diarias, donde es una explotación, o sea, lo tenemos que decir con todas sus letras. El empleo que se está generando en México es un empleo de muy bajo recurso y con una situación donde la gente no tiene acceso a la salud. Si quieres seguro social, entonces no te voy a pagar tanto, ¿verdad? Ah, qué cabrón. Ajá. Si quieres como tus prestaciones de ley, entonces no te voy a pagar tanto. Y así es el tipo de contratación que se está haciendo. O sea, es un empleo, yo no puedo decir que es informal, porque efectivamente entras al lugar, a la empresa o al lugar físicamente donde se supone que es un empleo formal, pero ese empleo formal no está teniendo el sustento de la seguridad social. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan de las oficinas de trabajo temporal? Ajá. Aquí, allá es eso. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, igual. claro. No tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a tiempo extra, no tienes derecho a nada de eso. Y son jornadas larguísimas de trabajo. Y si nos vamos desglosando y recordando algunos de los discursos de Peña Nieto, me acordé de este del 21 de marzo en Los Pinos, en el que no estuvimos los migrantes presentes, pero se posicionó sobre el tema migrante. Y oigan, pues le aplauden. ¿Qué pensarán los de México que son medio limitados en el tema migrante? Pues no, pues tiene razón Peña Nieto. Es una pistola para estos temas. Esto fue lo que dijo, ¿se acuerdan Los Pinos? Durante gran parte del siglo XX, México fue un país predominantemente de salida de migrantes. Y la razón de ello centralmente es porque muchas y muchos mexicanos que por algún motivo, en algún momento de su vida, tomaron la decisión o se vieron en la necesidad de buscar una oportunidad
seguridad fuera de nuestro país migraron hacia otros países, particularmente hacia América del Norte. Hoy están encontrando en México oportunidades. Hoy están viendo que México abre ventanas y espacios donde pueden realizar. Y por eso hemos visto esta constante ahora de más mexicanos regresando a nuestro país de aquellos que salen. O sea, mi querida María Dolores, así que mi querido Martín, nuevamente, el presidente hablando de que regresan por voluntad propia, regresan porque encuentran las oportunidades, porque el gobierno está ofreciendo algo que seguramente, nótese mi sarcasmo, que seguramente María Dolores no ha buscado bien. Sí. No o sea, bien, aquí el punto, está cabrón el discurso del presidente, ¿eh? Pero aquí el asunto no es que regresan por voluntad, o sea, firman la cosa voluntaria y por eso él puede decir eso, porque pues tiene como esos papeles. Que no sabe que la firma no es voluntaria ni la deportación es voluntaria. Por supuesto. Ya, ¿te quieres que te deportemos? Sí, depórteme, no hay pedo. O sea, ¿qué pasa? Porque no quieren que los encierren, porque además el encierro es para ellos denigrante, es una tortura psicológica, o sea, hay una serie de cosas que el mexicano quiere evitarse finalmente, pero no porque voluntariamente quiera irse a México a ganar 10 veces menos de lo que estaba ganando en Estados Unidos. O sea, una jornada en Estados Unidos para un mexicano es muchísimo mayor que lo que es en México. Entonces no van a querer regresarse a la pobreza, no van a querer regresarse a este lugar donde no han sido bien tratados tampoco, porque México no trata bien a sus mexicanos en cuanto a la cuestión salarial. Ni en México ni en Estados Unidos. Así es. El punto es que ellos llegan y ya están buscando cómo regresarse. Entonces, efectivamente, hemos tenido mucha gente que dice, no, yo vengo aquí a la Ciudad de México porque quiero un vuelo y ya me voy a la frontera. Tengo gente en Ciudad Juárez y de ahí ya me paso nuevamente. ¿Cómo me voy a quedar aquí? Pues, o sea, ¿a qué me quedo? Exacto. Esa es la pregunta, ¿a qué me quedo? Exacto. Martín. Sí, bueno, la verdad es que el tema es gigantesco. Me molesta mucho la falta de actividad de las autoridades mexicanas, pero no nada más las autoridades de la Ciudad de México y de las autoridades federales, también las autoridades de Michoacán, los de Zacatecas, los de Guanajuato, Jalisco. ¿Verdad? Vienen aquí y vienen a visitar a los clubes, ¿verdad? Para hacer campaña y para juntar dinero para sus campañas, y los clubes les dan, ¿verdad? Y se llevan su lanita para seguir haciendo sus campañas en México. Pero cuando ya están en el poder, no son para generar algún tipo de beneficio para los migrantes, ¿no? Y de alguna forma, hace un ratito hablabas del voto de los mexicanos en el extranjero. No es cierto. O sea, si tú votas, ellos son tan tranzas que te van a captar el voto en el camino y te lo van a cambiar. Y después ya no votaste por quien tú votaste, sino por lo que ellos quisieron. Y no estoy hablando de oídas. A mí, cuando abrieron recientemente la cuestión de votar por correo, ¿verdad? Me habló una persona y me dijo, Martín, te estoy hablando, ¿verdad? Porque me acaba de llamar el presidente del PRI para agradecerme que yo haya votado por ellos. Pero yo no voté por el PRI. Mi voto lo cambiaron. Por eso no es suficiente ya con votar, sino defender el voto. Tenemos que activarnos en ese sentido. ¿Por qué no tenemos urnas aquí? ¿Por qué no contamos ni voto electrónico aquí? O voto electrónico, nada. Si tú quieres. No hay nada. O sea, y no me digan que estamos pidiendo imposibles. Israel vota en Estados Unidos, Guatemala vota en Estados Unidos, Venezuela vota en Estados Unidos, Irak vota en Estados Unidos. Come on. O sea, ya hay una práctica en Estados Unidos en donde las personas pueden votar y ser representadas, ¿sí? Una vez que vino una gobernadora de Zacatecas aquí, y estaba yo en la reunión, ella decía, estamos abriendo las posibilidades para los migrantes, ¿sí? Vamos a tener 2 diputados migrantes ahora. Y entonces yo le pregunté, ¿qué cantidad de población de Zacatecas
existe en Estados Unidos. Dice, la mitad de Zacatecas existe en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no tenemos la mitad del Congreso? Pues sí. Así de fácil. Porque migajas. Sí. Bueno, para ir cerrando, Ricardo, ¿te acuerdas de aquel discurso de Peña Nieto que decía que ahí les van, que vamos a hacer defensorías en los consulados? No, para que quede claro el punto que hemos hecho durante esta plática, creo que muy sustanciosa, creo que era una plática que era necesaria, con María Dolores Unzueta, secretaria general y representante legal en Ameyal AC en la Ciudad de México, que se dedica al tema de los deportados. Martín Unzueta, activista proinmigrante. Quedamos claros en algo. Hay mucho por hacer por los deportados. No se ha hecho lo suficiente. No a todos los deportados se les está ayudando. Pero lo importante aquí es que el gobierno de México a nivel federal se está haciendo pendejo. El de este señor que en algún momento nos mintió con esto. Hace unos meses. ¿De cuándo es, Richard? Del 26 de enero. Después de que asumió la presidencia Donald Trump. Bueno, y que dijo lo del muro y estas cosas, y que la cancelación de la visita. Y ¿se acuerda que bueno, esto fue lo que dijo Peña Nieto, y que tampoco ha cumplido hacia Estados Unidos? Buenas noches. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. A ver, páralo, Ricardo, porque me voy a vomitar aquí. Ya me cayó mal el café. Donde hay un mexicano... Cabrón, los mexicanos están regresando, están de pechito ahí en la Ciudad de México. Chinga tu madre, cabrón. Perdón, María Dolores, pero a ver, se aceptan, por cierto, chayote del pueblo. Se aceptan superchats que quieran mentada de madre. A ver, pónganles los 20, 30, 50, $100. Apóyennos en Sin Censura, porque digo, nomás puedo estar mentando madres así nada más a lo gratis. También pónganle dinero, apoyen. Manden el superchat. A ver, sí, aquí el punto es que efectivamente hay un discurso que no tiene que ver con la realidad, y hay un escrito que es toda esta parte legislativa que tampoco tiene que ver con la realidad. Pues que entrevisten a los deportados que están llegando. Llegan todas las semanas, 3 veces a la semana llegan al aeropuerto, 3 veces a la semana llegan a sus estados, a las centrales de autobuses. María Dolores, ¿sabes qué también nos hace falta? Que los migrantes, hacer un estudio, entrevistas con los migrantes acá en Estados Unidos, que nos cuenten cuántos de los que terminaron en un centro de detención recibieron la visita o una llamada de su consulado. ¿Cuántos de los que han tenido una situación ahí legal han recibido apoyo de su consulado? Te puedo asegurar que ahí se cae. Se cae el pedazo, en pedazos hay el cosas discurso. que son como muy graves que sí las atienden. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si tú llegas con una cosa de emergencia, se supone que te atienden, ¿no? Pero tenemos ahorita el caso de un compañero que llegó lastimado de la columna. Ya le dijeron, fíjate que el Seguro Popular solo te abarca, solo podemos atenderte para tomarte la presión, para decirte cuál es tu estado físico general, pero no te podemos atender esa lesión que tienes en la espalda. Y entonces le cobran 600,000 pesos para poderse operar en la Ciudad de México, cuando debiera estar más de 30,000 dólares. Debería de ser como automático que la Secretaría de Salud lo atendiera de manera inmediata. Y el hombre anda
anda con el bastón, anda lastimado de que trabaja. ¿Y así cómo va a trabajar la gente? Así es, no pueden trabajar. O sea, ni una ni otra. No pueden trabajar, así es. Entonces hay muchos casos que si nosotros los podemos ir sacando, es como ponerles en la cara a estas personas, miren, no es cierto. La administración pública en la Ciudad de México ni en el país está funcionando como ustedes dicen que debe de funcionar. Pero el problema ahí es que no hay una atención generalizada. Tú puedes decir, bueno, este caso, y a lo mejor ese caso ya lo atendieron, pero ¿qué pasa con todos los demás casos? ¿Por qué tenemos que ir caso por caso? Cuando la política pública debería de estar clarísima de que tienes que tener prioridad para poder atender a la gente, en salud, en educación, en su identidad. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos, María Dolores? Yo digo que la gente tiene que organizarse. Si aquí en Estados Unidos estuvo organizada, ¿por qué en México no se mantiene organizada? Tiene que organizarse también en México. ¿Y por qué? Pero no en el esquema que conocemos de clubes apapachadores y besadores del trasero de políticos, ni de federaciones que hacen fiesta para coronar reinas y princesas, no. En organizaciones civiles. Sí, en organizaciones sociales importantes. Que efectivamente den a conocer como todos estos casos y puedan incidir en la política pública. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Con todas estas gentes que hemos estado atendiendo, nosotras tenemos ya como una lista grande de personas que efectivamente están fuera de sus derechos, no tienen el acceso a sus derechos o les ha costado 3, 4 meses de estar batallando para poder tener el derecho de identidad, para poder tener el derecho al trabajo, y esto, por decirlo de alguna manera, en la Ciudad de México es un poco más leve, ¿no? Porque les dan el seguro del desempleo. Entonces entran al seguro del desempleo y después les ofrecen un proyecto productivo y ya no mueren de hambre. Ya no mueren de hambre, pero eso no quiere decir que tengan un empleo formal, que tengan sus prestaciones. O sea, ¿por qué en México no tenemos prestaciones como deberíamos de tenerlas si ahí lo dice en la ley? ¿No? Está en la ley. ¿Por qué no lo exigimos? Porque nos van a correr y entonces de todos modos nos corren y no tuvimos prestaciones y no pudimos organizar ni siquiera una base mínima para poder hacer frente a la política laboral tan incongruente. Yo voy a decirlo, ¿hasta qué momento vamos a despertar? Nos están escupiendo en la cara, nos están dando una bofetada. ¿Qué, vamos a poner la otra? Y entonces, no, yo soy católico, pero no, y soy cristiano, pero no. Por supuesto, no me que pidan la gente eso. Se viene a trabajar aquí a Estados Unidos, porque aunque no tenga las prestaciones de ley, o a lo mejor sí las tiene, puede ganar más. Pero allá ni prestaciones de ley, ni más recursos para sus familias. ¿Con qué cerramos, Martín, de tu parte? Pues yo creo que Dolores tenía bastante. Ya te eché a perder la mañana. No, para nada, no, para nada. No. Y la verdad es que ellos son los que están teniendo la experiencia allá, ¿no? Yo tengo la experiencia aquí, ¿verdad? Yo aquí estoy batallando y estoy batallando con las autoridades, estoy batallando con todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y queremos apoyar el trabajo que ellos están haciendo allá. De alguna forma hemos cuando ellas han localizado casos que se tienen que todavía tratar aquí, nosotros estamos tratando de hacerlo desde aquí para apoyar a la gente que está trabajando en México, ¿verdad? Y bueno, es nada más la cuestión de no te dejes. Organízate, ¿no? Bueno, déjame decirte una última cosa ya. Es que se me vino ahorita que vi la imagen. Peña Nieto fue a recibir a los repatriados. No, te iba a decir, te iba a despedir y te iba a decir, el día que vuelva a ir Peña Nieto al aeropuerto, me lo saludas, por favor. Ya sabes qué saludo le mando. Sí. A ver, cuéntame. ¿Sabes qué fue lo que fue a ofrecerles a los repatriados que iban llegando? Solidaridad. No, les fue a ofrecer una tarjeta donde podían vaciar sus recursos, donde podían elos Bansefi, Bansefi, por supuesto, y es un banco que nosotros cuando lo escuchamos, cuando se inauguró ese banco, el Bansefi, estaba ligado con la maestra Elbester Gordillo. Con la mafia. Así es. Entonces, esa fue la tarjeta que les fue a ofrecer a los repatriados. Ustedes cuando lleguen pueden aquí tener una tarjeta bancaria para que puedan iniciar su reinsertación social. No, sí. Y por supuesto, sea merita mentada el día de hoy. Hay mentada de madre oficial el día de hoy. Para cerrar, María Dolores Unzueta, secretaria general y representante legal en Ameyal AC en la Ciudad de México, encargándose del tema de los deportados. Martín Unzueta, su hermano, acá de este lado de la frontera en Chicago, activista proinmigrante, miembro fundador del Chicago Community and Workers' Rights, ofreciendo recursos y servicios, defendiendo a los paisanos de este lado de la frontera, una familia comprometida con su gente. Y para cerrar, ¿por qué no recordamos aquel glorioso, nótese mi sarcasmo,
aquel glorioso momento que pasará a la historia como uno de los más chingones de Peña Nieto, quien escribirá su nombre con letras de oro en la historia de nuestro país. Cuando Peña Nieto fue a recibir a los paisanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por cierto no ha vuelto el hijo de su chingada madre, yo casi me solté llorando. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero del coraje. ¿A poco no se acuerda de estas imágenes que nos hicieron vomitar en muchas ocasiones? Eso me remonta a los cuentos. Buenas tardes, jóvenes. ¿De dónde viene? De Colorado. ¿Cuánto tiempo lleva allá? 26 años. 26 años. ¿Y nunca se pudo regresar allá? No. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a México. Están en su casa. Esta es su casa. De aquí se fueron y aquí regresan. No están solos. Permítanos que el gobierno les acompañe en este proceso de regreso a su país. Saludos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿De dónde vienes? De Atlanta. ¿De Atlanta? ¿Y cuánto tiempo llevas allá? 13 años. 13 años. Pues me dedicaba a trabajar. ¿Dejaste familia allá? ¿De qué edad? Tenía 12. ¿Qué edad tienes? 5 años. ¿Dejaste familia allá? Así es, una mujer y una niña. Bueno, sí. ¿Ya había nacido allá? ¿De dónde? Pues, Salvador. Pero ya vienen para acá. Ya nomás para allá porque nosotros estamos de una verdad. Pienso con los nuevos recursos que hay aquí del programa Somos Mexicanos, acudir a un buen trabajo aquí y echarle ganas. El gobierno mexicano está aquí para facilitarles el que puedan ustedes rehacer un espacio de realización personal aquí en su casa. Todos han estado ayudando al centro del caso. Yo, al igual que mis compañeros, mis compañeros somos 5, ya somos beneficiados del apoyo económico que nos ha dado su gobierno. Gracias, señor presidente, por ello. Estoy viendo que es algo real, que realmente sí nos están dando el apoyo que han dicho. No han sido palabras como en muchas ocasiones ha ocurrido. Me da mucho gusto saludarles. ¡Ay, Diosito! Por favor, ayúdame, que ya me dolió el estómago. Por favor, el desayuno de hoy, que no le pongan aguacate ni crema, porque me voy a torcer. Bueno, hay transmisión en vivo desde la Cámara de Diputados también, en donde recibieron la Ley de Seguridad Interior que mandó el Senado. Este tema es uno de los temas que estamos siguiendo muy de cerca esta mañana. También esta ley mordaza que haría